Buenas noches y bienvenidos un día más a este programa La Gran Pregunta, un espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. ¿Es la muerte el final de la vida o hay vida plena más allá de nuestro paso por este mundo? ¿Existe un ser supremo creador del universo o somos simplemente producto del azar? ¿Es compatible la idea de un Dios bondadoso con la presencia del mal en el mundo? ¿Puede demostrarse científicamente la existencia de Dios? Son preguntas que asaltan y han asaltado al ser humano a lo largo de su ciclo vital en todos los momentos de la historia. La angustia existencial forma parte de nuestra vida y aun desde la increencia, el escepticismo o incluso el rechazo más absoluto a Dios, las grandes preguntas sobre el sentido del dolor y el sufrimiento, de la vida, de la muerte o de la trascendencia están presentes en toda nuestra vida. Pedro García Cuartango, desde un agnosticismo declarado, confiesa en su nuevo libro cómo la pregunta sobre el enigma de Dios le ha acompañado siempre. Primero durante su infancia, criado en una educación religiosa de otra época, y después ya en su juventud, a través de la lectura de la filosofía, la ciencia y la práctica de la razón. Una razón que le hace concluir que si bien no hay forma de demostrarlo, tampoco se puede negar la existencia de un Dios al que llama permanentemente con mayúsculas. Con este relato existencialista, Cuartango bucea en las profundidades de su alma, ayudando sin quererlo, o quizás sí, también al lector a mirar hacia adentro para buscar, como San Agustín, a ese Dios anhelado dentro de cada uno. Esta noche nos acompañará en este recorrido por las grandes preguntas y recordaremos también a aquellos en una época de especial incertidumbre y dolor en nuestro país que trabajaron por la reconciliación, el bien común y la democracia. Su legado y su compromiso por la concordia siguen teniendo hoy especial vigencia y por eso se les ha querido reconocer con los primeros premios Populorum Progressio de la Fundación Pablo VI, que se entregarán este miércoles. Nos acompaña también uno de los miembros del jurado, Antonio Camuñas. Comenzamos. Pues tengo el placer de estar sentado aquí con nada más y nada menos que Pedro García Cuartango. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Aquí estamos para presentar, entre otras cosas, un libro magnífico, un libro que de verdad les invito, me he leído y les invito a todos los espectadores a que lean este libro tan bonito, El enigma de Dios. A mí me recordaba en muchos pasajes ese libro clásico de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, sí, en algunos momentos. ¿Te ha inspirado algo o no? No, pero la comparación está muy bien traída. Yo leí San Manuel Bueno Mártir cuando hice COU, en el año 72 aproximadamente, y el libro me impresionó mucho porque es la historia de un sacerdote que no tiene fe. Y yo soy una persona que tuvo una intensa fe durante mi infancia y mi adolescencia. Nací en una familia católica, pero digamos que sufrí una crisis cuando vine a Madrid a estudiar a los 18 o 19 años. Dices que un día tú estás en plena actividad, pero un día recibes la carta de la Seguridad Social donde te notifican la jubilación, ¿no? El momento de jubilación. Y es ahí cuando decides escribir el libro. ¿Por qué? Bueno, no, yo lo que digo es que esa fecha me marcó porque cuando tú te jubilas, cuando recibes esa carta efectivamente de la Seguridad Social, produce una sensación de vértigo. Yo sentí que mi vida había pasado, dejaba de estar en activo para pasar a otra situación, aunque en realidad no fue así porque seguía trabajando, pero sí me produjo una sensación de discontinuidad, de que algo se acababa y otra cosa empezaba. Y Pedro, ¿son como unas memorias íntimas este libro? Sí, porque... sí, hay dos partes en el libro que yo creo que el lector las percibe claramente. Hay una parte que es un recorrido por la historia de la filosofía, de lo que se ha dicho y pensado sobre Dios. Ahí aparecen todos los grandes pensadores clásicos. Y la otra parte son unas memorias personales, sobre todo de mi infancia y mi adolescencia. Y lo que he intentado es ligar ambas cosas en la estructura del libro en que se van alternando los capítulos. Dices en tu libro que, y comentabas antes, que durante toda esa infancia, adolescencia, hasta los 17 años aproximadamente, tienes una fe profunda y que luego
termina disipándose. Pero yo en el fondo, cuando leo ese libro, te veo en una permanente búsqueda. Así es. Es que el que yo me defina como agnóstico no significa que deje de plantearme las grandes preguntas. Decía Albert Camus en la primera página del mito de Sísifo, hacía una pregunta que parece terrible. Decía, ¿qué razón tiene cada ser humano para no suicidarse? Dicho de otra forma, ¿tiene sentido la vida y cuál es el sentido? Y esas preguntas yo creo que laten en cada ser humano y en mí particularmente. Siempre me he preguntado sobre el sentido de la vida, si hay un más allá, si Dios existe. No digo que todos los días, me lo planteo de una forma angustiosa, pero sí que ha sido una inquietud existencial que me ha acompañado siempre. ¿Y te has preguntado al mismo tiempo por qué te lo preguntas? No me he hecho esa pregunta nunca. Es decir, las preguntas surgen de forma improvisada. Yo supongo que tiene mucho que ver con mi infancia. Como te decía Jesús, nací en una familia muy católica. Me eduqué en una escuela parroquial en Miranda de Ebro, en la parroquia de San Nicolás de Bari. Iba todos los días a misa, rezaba el rosario, a veces 2 rosarios, uno en mi casa y otro en la escuela. Y en ese ambiente religioso yo crecí, recibí mi educación y eso me ha marcado. Yo a veces me defino como un católico escéptico. Yo tengo los valores del catolicismo, probablemente los mismos que tú, aunque tengo dudas sobre la fe. ¿Y cómo en tus años de infancia, cómo era esa fe, no desde el punto de vista de la práctica que acabas de decir, sino esa fe, ¿tú qué recuerdas en tu Pues una sensación de serenidad y de placidez. La fe era para mí estar en la iglesia de San Nicolás, sentado en un banco, el olor a incienso, la penumbra, los ritos, el sacerdote en el altar, y eso me proporcionaba una especie de seguridad y de certeza. Y luego también, yo creo que esa idea de la comunión con Dios es algo que te hace mucho más llevadero la existencia, el tener esperanza, el tener fe. Para mí la religión es un valor positivo, algo que me ha ayudado en mi vida y que lo veo como una fuente de inspiración y de sosiego. Tal como lo cuentas, te genera nostalgia, ¿no? Sí, porque, lo digo en el libro. Lo digo. Además, en el libro hablas de que es un regalo. Totalmente. La fe es un regalo, dices, hay una frase tuya. Es que la doctrina católica dice que la fe es un don gratuito de Dios. Eso estaba en el catecismo. Yo lo recuerdo perfectamente. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué da Dios la fe a unas personas y a otras no? Lo dices. Lo digo, y a mí me parece injusto, o sea, y a ver que se me entienda la frase. Sí. Pero me parece que debería haber una especie de igualdad de oportunidades que no existe, ¿no? Pero bueno, es una metáfora. Quiero decir que también la fe se busca, la fe tiene un componente emotivo, la fe es algo muy complejo para no simplificarlo. 17 años, explícanos un poco por qué llega esa ruptura. Esa ruptura con la fe es una crisis de crecimiento. Yo había vivido en un entorno muy protegido por mi familia, en un entorno católico, y vengo a Madrid a estudiar periodismo y filosofía. Llegó a los 17 años, no había cumplido todavía los 18. Vengo a vivir a un colegio mayor, en San Juan Evangelista, un colegio legendario, y descubro cosas que naturalmente yo no había vivido en Burgos, que en esos momentos mis padres residían en Burgos, y descubro pues el mundo de la universidad, el mundo de nuevos horizontes culturales, el mundo de una cierta promiscuidad entre los chicos y las chicas. O sea, todo eso para mí resultó sorprendente y fue una especie de shock que me produjo, no sé si una crisis en mis ideas religiosas. En el libro dices, esto es ser ateo, esto es ser creyente, yo soy agnóstico. Bueno, y te defines, lo dices, soy agnóstico. ¿Qué es un ateo? ¿Qué es un agnóstico? ¿Qué es un creyente? Bueno, ¿Qué es para ti? Richard Dawkins, en El Gran Espejismo, es un libro muy recomendable, traza una escala y dice, el 10 es el creyente sin ninguna duda, el 0 es el ateo y el 5 es el agnóstico. Dice Dawkins, los ateos y los creyentes
están unidos, están en el mismo lado, unidos por la certeza. Los agnósticos están en el lado de la incertidumbre. Yo me sitúo en el lado de la incertidumbre. Sinceramente, no puedo responder a la pregunta de si Dios existe, porque no lo sé. ¿Y cómo, Pedro, cómo vives ese agnosticismo? Porque me decías antes, preguntándome. Lo llevo mal, lo llevo mal. Sí, porque me gustaría tener una certeza, ¿no? Yo creo que los seres humanos necesitamos certeza. Hay en cada ser humano una especie de necesidad de lo absoluto, de lo trascendente. O sea, dicho con otras palabras, yo no me resigno a morir y a convertirme en cenizas, en la nada. Me gustaría que algo de mí persistiese, y también por eso quizá escribo. Por eso yo creo que es imposible prescindir de esta reflexión sobre la existencia de Dios. Creo que está ahí y que no podemos soslayarla. En el fondo, ¿no te parece que haciendo esta reflexión, haciéndote estas preguntas, haciéndote esto que tú dices, es imprescindible, dices, el estar preguntándose sobre Dios, en cierto modo estás haciendo misión? Bueno, será involuntariamente. Yo no pretendo convencer a nadie y además en el libro, en la primera página y en la última lo digo, este es un libro que no voy a engañar a la gente. El que lo lea para tener una convicción, una seguridad, no lo va a encontrar. Este es un libro que plantea preguntas, que plantea interrogantes. Es la historia de un camino, de un recorrido que no tiene final. Y yo creo que lo que aspiro es que la gente que lo lea piense, reflexione sobre las cosas que digo, pero no pretendo convencer a nadie porque yo mismo no estoy convencido de nada. En cierto modo lo has dicho ya un poco, pero tienes fe, a los 17 entra esa crisis, pero realmente si te tuviese que preguntar qué es la fe, ¿cómo la definirías? La fe es la adhesión a algo, y yo creo que la fe tiene un componente racional y también un componente emotivo. Y ese es el gran misterio. O sea, yo no sé por qué hay gentes que tienen fe y otras que no lo tienen. En parte, probablemente, por una cuestión sentimental, por una cuestión que no es estrictamente racional. Y eso no significa, insisto, que la fe no sea racional, porque la fe es racional. Y ahí están, por ejemplo, los magníficos, la Suma Teológica de Santo Tomás, que yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre la compatibilidad entre la fe y la razón. ¿Se oponen fe y razón para ti? No, en absoluto. En absoluto. Es más, hay una idea interesante en el libro, porque me lo han dicho mis amigos, que yo digo que los últimos descubrimientos de la física, los avances de la astronomía, la física cuántica, lo explicas muy bien. vuelven a avalar, en cierta forma, la idea de la existencia de Dios. Porque ¿de dónde surge la materia? ¿De dónde surge el Big Bang, el gran estallido que creó el universo hace 13.500 millones de años? Evidentemente no puede surgir de la nada. Tiene que haber un impulso creador. Y hay algunos científicos, algunos físicos, que a ese impulso creador lo llaman Dios. Y yo creo que en ese aspecto la ciencia no demuestra que Dios exista, pero tampoco demuestra que no exista. Por lo tanto, sigue siendo una apuesta. Creer es una apuesta en el sentido pascaliano del término. ¿Te parece que en ese sentido hay una idea, ahora en los tiempos en los que vivimos en el siglo XXI, hay una idea como mucho más liberada de la ciencia, de que se puede ser científico, se puede ser creyente, o sea, hay una interrelación mucho mayor que a lo mejor podría haberla en la época esa de tu infancia, de tu adolescencia, donde parece que fe y ciencia estaban como mucho más, se miraban con recelo, ¿no? Sí, yo creo y ahora que... hay una relación mucho más natural, podríamos decir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, esa es mi percepción y coincido con lo que... Estoy convencido de lo que dices y te doy la razón. Vamos a ver, los avances de la ciencia en el siglo XIX y el siglo XX, en cierta forma, hacían innecesaria la hipótesis de Dios. Eso es. Y tú has oído, como yo, a personas que dicen, no, la ciencia ya ha avanzado de forma tan suficiente que ya no necesitamos recurrir a la existencia de Dios, a un Dios creador del mundo. Y en cierta forma era cierto.
Pero los últimos avances de la física ponen en cuestión esa idea. Porque, como yo decía antes, ¿quién creó la materia? Yo, en una entrevista a Stephen Hawking, que le hicimos en El Mundo, escribí un cuestionario y le pregunté a Stephen Hawking de dónde surge la materia. Respuesta literaria entrecomillada, de una leve oscilación de la nada. Yo me pregunto, ¿cómo puede oscilar la nada? Es decir, la respuesta de Hawking sugiere que él tampoco era capaz de responder a esa pregunta y, por lo tanto, la respuesta sigue abierta. ¿Y sigue abierta en ti? Sigue abierta en mí, por supuesto que sí. A mí me gusta mucho leer libros de astronomía, sobre el universo. Hace años, cuando veraneaba en la sierra, llevaba un pequeño telescopio y por las noches observaba las estrellas, ¿no? Y muchas noches me permanecía despierto hasta las 3 o 4 de la madrugada hasta que lograba ver la galaxia Andrómeda, que es la más cercana a la Vía Láctea, que está a 2 millones y medio de años luz. Claro, eso te da mucho que pensar, que la imagen que tú estás viendo esa noche salió de esa galaxia hace más de 2 millones de años. Increíble. Y eso es increíble y es antiintuitivo, pero revela lo grande que es el universo. Se calcula que hay ahora casi 1 billón de galaxias, con B, 1 billón con B. Nosotros estamos en la Vía Láctea y en la Vía Láctea hay cientos de miles de estrellas. El universo es enorme, por lo tanto sabemos muy poco, no conocemos casi nada del universo y eso también confluye en esa conclusión de que no tenemos certezas, que lo que no sabemos es mucho más de lo que sabemos. Totalmente, totalmente. Hay una parte del libro que a mí personalmente me ha encantado, que es todo lo que se refiere a la idea del dolor. Voy a leer, dices, el dolor nos permite acceder a un nivel de conciencia al que no podemos llegar jamás a través del éxito de culminación y un deseo. El dolor es una pedagogía para ti. Totalmente. Eso es yo creo que es una verdad que todas las personas pueden compartir. O sea, ¿cuándo aprendemos? Aprendemos en los fracasos, cuando perdemos a seres queridos, cuando se disipan nuestros sueños. Del éxito no se aprende nada. Yo creo que, y lo digo ahora, acabo de cumplir 70 años, Jesús, y lo he pensado en los últimos meses con bastante insistencia. Vista mi vida hacia atrás, el dolor, los éxitos, las ilusiones, las esperanzas, todo se mezcla. Es decir, no lo puedo diferenciar. No tengo esa idea de que hubo momentos buenos y malos. Todo forma parte de lo mismo, todo forma parte de la vida, de ese camino, de ese recorrido. Y eso me parece importante, que seamos capaces de asumir lo que nos pasa, lo bueno y lo malo. Y desde luego que me parece obvio que aprendemos mucho más de los fracasos y del sufrimiento que de los éxitos, de cuando logramos nuestras metas. Cuando realmente tomamos conciencia de lo que somos es cuando sufrimos. ¿Por qué le pones tanto énfasis? Es que antes has dicho, del éxito no aprendemos nada, de todo el dolor. ¿Por qué pones tanto énfasis en el sufrimiento? Bueno, quizá por mi formación católica, ¿no? Yo tengo Porque es una formación católica más arraigada en esa idea de sufrimiento, más que en la idea o sea, si tuviésemos que resumirlo en los 2 días de Semana Santa, ¿es más de Viernes Santo que de Domingo de Resurrección? No, son las dos si me cosas. Permites no, son las dos cosas. Las dos cosas también otra vez están ahí, ¿no? Y son las dos caras de la misma moneda. Esa idea que yo tenía de la religión como algo placentero, que produce un consuelo y alegría, la veo reflejada, por ejemplo, en la música de Bach, en La Pasión según San Mateo. Es una obra que, a pesar de que cuenta el drama de Jesucristo, de su pasión, a mí me produce una especie de felicidad interior que me conmueve, ¿no? Pero también en la religión, en mi infancia en Miranda de Ebro, estaba la culpa, la idea del pecado, la idea de la expiación. Y eso siempre me ha impresionado mucho. Siempre lo he tenido presente y, en cierta forma, nunca he conseguido liberarme de esa angustia interior, de esa especie de sentimiento de culpa que proviene, yo creo que de mi educación, de mi propia sensibilidad, de los acontecimientos que me marcaron cuando era niño. Hablando un poco de todo esto del dolor, hace unas semanas se ha producido la exhibición del cuerpo de Santa Teresa.
¿Qué hay ahí de veneración, de morbo? No, bueno, yo lo entiendo perfectamente. Yo he leído a Santa Teresa de Jesús. Sus escritos son extraordinarios. Era una gran mística. Me parece que honrar a los muertos es algo muy digno y muy respetable. Yo te contaba antes de empezar el programa, y está recogido en el libro, que en mi última visita al Vaticano hace 9 años, me encontré en la basílica, en una urna de cristal, el cadáver de Juan XXIII. Sí. Pues sinceramente me emocioné. No pude evitar reprimir el llanto, porque había sido un papa que para mí había sido una referencia en la infancia. Por lo tanto, si yo he sido capaz de arrodillarme ante el cadáver de Juan XXIII, entiendo que la gente venere el cadáver de Santa Teresa. Una parte también muy bonita del libro es todo lo que gira en torno a esa conciencia del mal, a esa idea del mal. Hablábamos hace una semana también aquí en una serie que está ahora en Netflix sobre la adolescencia, ¿no? Y esa idea... La he visto. ¿La has visto? Impresionante. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, me parece impresionante esa serie. Es la del niño que comete un asesinato y su familia se niega a creerlo, ¿no? La serie muestra muy bien el entramado de relaciones familiares, y lo más llamativo de esa serie es que es una familia estructurada. Sus padres y su hermana Totalmente. Son buenas personas y le quieren al niño. Sin embargo, el niño es un asesino. Y tú te preguntas al final de la serie ¿por qué? Y no hay respuesta. No hay respuesta. ¿Existe el mal? Sí que existe el mal. Existe el mal. Cuando Benedicto XVI fue a Auschwitz, se arrodilló a rezar y él dijo: Jesucristo, Dios mío, ¿cómo pudiste permitir esto? ¿Cómo pudiste permitir la masacre de 6 millones de judíos? Es claro que existe el mal. El mal lo vemos todos los días, lo estamos viendo en Gaza con los bombardeos masivos sobre la población civil. Y a mí eso me suscita una gran perturbación. O sea, siempre me he preguntado, desde que era joven, cómo podemos conciliar la existencia de un Dios bondadoso y todopoderoso con el mal que vemos a nuestro alrededor. Lo intentas explicar en tu libro porque incluso citas a algunos autores, hablas de Rousseau, Sí. Que dices, bueno, Rousseau plantea a Dios como algo ajeno al humano, Sí. y por eso ahí cabe la conciliación de ese mal que tenemos en el mundo, Claro. pero al mismo tiempo te cuesta entenderlo. Claro, claro, es que la respuesta clásica de los filósofos es: el mal existe porque existe el libre albedrío. Dios nos ha hecho libres y podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Pero a mí ese argumento, que lo entiendo y me parece convincente, pero me perturba qué inquietud, porque yo pienso, ¿qué habían hecho los niños que fueron llevados a Mauthausen, donde yo estuve, a un campo vecino? Por ejemplo, desde Budapest fueron llevados una noche 60 niños húngaros y fueron esa misma noche asesinados. ¿Qué habían hecho esos niños? ¿Cómo pudo permitir eso Dios? Yo me lo sigo preguntando, y para mí es algo que me produce desasosiego, me parece una contradicción, no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo, y respeto a las personas, y tampoco puedo contradecir ese argumento del libre albedrío, que es verdad. Pero esa imagen de los niños en Mauthausen me sigue produciendo a veces sueño por las noches. Recuerdo que varias noches me despertó mi mujer y yo seguía soñando con aquellos niños tras volver de Mauthausen. Dicen algunos que quizás si existe este mal es porque hemos olvidado, hemos dejado en la conciencia a Dios. Bueno, pues es posible, claro, es posible, ¿no? Es posible que eso podría ser la idea del filósofo holandés Spinoza, que decía que el mundo es una sustancia que emana de Dios, y entonces cuando le preguntaban, bueno, entonces ¿cómo es posible el mal?, él decía que era un desconocimiento de Dios, que es lo que tú estás diciendo, que de alguna forma hemos prescindido de la conciencia de Dios, de los valores de la bondad, de los valores de la solidaridad y el amor, y eso nos ha conducido al mal. Eso es posible también. Es decir, el pensamiento está lleno de paradojas y yo no soy tampoco capaz de responder a eso.
hablando, aunque no es el libro, pero hablando del mal, en una tierra como Israel, una tierra donde precisamente tiene ahí el centro la religión, ¿cómo puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo? Bueno, esa pregunta me hago yo. Vamos a ver, Israel fue agredida por Hamás en octubre del 23, hace más de año y medio, un ataque terrorista brutal, sanguinario, asesinaron a 1.200 personas, algo repugnante. Y yo digo que el Estado de Israel tenía derecho a defenderse, tenía derecho a responder, pero de una forma justa y proporcional. Lo que no puedes hacer es aprovechar esa guerra para destruir el territorio y emplear bombardeos masivos que han causado casi 60.000 muertos, personas civiles, niños, mujeres, ancianos. Me parece algo inasumible moralmente, me parece inaceptable. Yo creo que estamos ante un genocidio y que no podemos callar ante eso. Me encanta todo lo que hablas del tiempo. Lo cuentas en muchos de tus artículos, que escribes maravillosos, pero aquí también lo tratas, la fugacidad del tiempo. ¿En qué momento te encuentras? Bueno, el tiempo es una flecha que siempre avanza hacia adelante. ¿Piensas que ha pasado ya? Claro, por eso, la imagen de la flecha. En cierta forma, la flecha se acerca al final. Yo he cumplido 70 años y noto pues, un declive físico, noto lapsus de memoria, noto mucha menos agilidad mental. Entonces, ¿Quién lo diría con ese libro? No, pero es así. No es una pose, es la verdad. Y eso me produce, claro, pues una cierta angustia, ¿no? La sensación de que la vida ha pasado. Yo digo que he estado a gusto en este mundo, a pesar de que me han pasado cosas malas y a pesar de los contratiempos, he estado a gusto en la vida y me gustaría seguir estando, pero mi tiempo se acaba. Mi tiempo se acaba y no puedo hacer nada contra eso. O sea, la flecha sigue avanzando y frente a eso, pues hombre, te queda la memoria, la nostalgia, puedes escribir, pero hay que aceptar el hecho de que la vida es algo temporal, fugaz, que es un don y que tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Y no te parece que vivimos, hay que aprovecharlo al máximo, pero que vivimos atrapados en ocupar el tiempo permanentemente? Es la naturaleza humana. Es cierto que eso se ha intensificado en la edad contemporánea y en nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo por las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, los teléfonos móviles, pero yo creo que el hombre siempre ha luchado contra el tiempo de una forma u otra. Y una forma de luchar contra el tiempo es intentar evadirnos de la realidad de que somos mortales y vulnerables. Por eso yo no creo que las cosas sean hoy muy distintas de lo que eran, pues no sé, hace varios siglos, ¿no? Pero esa hiperactividad, no sé, o a lo mejor es una percepción mía, esa hiperactividad deja muy poco tiempo, muy poco espacio a la reflexión, a esas preguntas que tú te haces ahí, a todas esas argumentaciones. Ciertamente, que tú te haces. eso es verdad. Hay una hiperactividad en las redes, en tal, ahora hago esto, ahora me voy, ahora salgo. Hay poco tiempo para la lectura, para la reflexión, ¿no? Es una paradoja. Por una parte tenemos mucha más información, tenemos libros, tenemos fuentes documentales a nuestro alcance, conocemos mucho más, pero por otra parte tenemos mucho menos tiempo para reflexionar. Estamos sumidos en el vértigo de lo cotidiano y eludimos las grandes preguntas sobre la vida. Una cosa muy llamativa a la que dedico un capítulo es la ausencia de la muerte en nuestra sociedad de la información. Es decir, la muerte es un tabú, no se habla, se oculta, nunca se ven cadáveres y eso lo vimos en la pandemia. Absolutamente. Es decir, en las que ni siquiera pudimos ver una foto de los ataúdes en el Palacio de Hielo de Madrid. No se hablaba de los cadáveres, se hablaba de los efectos de la pandemia, pero no se hablaba de la realidad tangible de la muerte. Antes, hasta el siglo XVIII, XIX, la gente moría en casa y era enterrada pues, en la iglesia local. Ahora la muerte ha sido desplazada afuera de las ciudades, a sitios no visibles, y eso me parece que refleja eso que tú estás diciendo de nuestra incapacidad, nuestra permanente deseo de eludir esas realidades. Nuevo Papa, León XIV. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece que es un hombre que tiene una trayectoria muy interesante,
es un pastor, un misionero, que ha estado trabajando 2 décadas en el Perú. Es un hombre que tiene una gran formación teológica, es profesor de Derecho Canónico y ha estudiado matemáticas y filosofía. Es decir, que yo creo que... Los dos, que eso que hablábamos antes de... Claro, a mí lo de las matemáticas me parece muy importante, ¿no? Porque las matemáticas te dan un rigor intelectual y una capacidad de análisis que no dan otras disciplinas. Yo creo que para comprender el mundo hay que saber matemáticas. Y yo creo que es un hombre que sabrá pilotar la Iglesia, que sabrá liderarla, máxime en unos momentos tan difíciles como estos. Me hablabas antes de Juan XXIII, del Concilio Vaticano II, que fue un momento en el que la Iglesia supo leer el mundo. ¿Está sabiendo la Iglesia leer el mundo actual, el mundo del siglo XXI? Yo creo que la Iglesia tiene un problema de adaptación a los nuevos tiempos, que no es fácil de resolver, porque la propia Iglesia está también dividida. O sea, ya vemos como hay personas, hay cardenales que consideran que Bergoglio, que Francisco fue un papa que avanzó demasiado, que abrió demasiados frentes y que se salió en cierta forma de los estrictos márgenes de la doctrina, y otros que se quedó corto. Entonces este papa, León XIV, tendrá que mantener un equilibrio muy difícil. Pero a pesar de eso, yo creo que la Iglesia tiene que abrirse a las nuevas realidades. Yo creo que en la Iglesia tendrá que conceder un mayor papel a la mujer, yo lo veo claro. No es un dogma, en ningún sitio está escrito que la mujer no pueda prestar los sacramentos, y también tendrá que reconocer nuevas realidades sociales, y también yo creo que tendrá que reconocer la realidad de las conductas sexuales no convencionales. Yo creo que no tiene sentido que la Iglesia mantenga reservas sobre los homosexuales. Estamos viendo, me estás hablando de Bergoglio, el Papa Francisco, su funeral, la entrada del Papa León XIV, ha sido un despliegue mediático, ha habido una expectación enorme en todo el mundo. ¿Hay un despertar en la religión? ¿Hay ese libro que has escrito del Enigma de Dios? ¿Estamos volviendo a un verdadero despertar religioso? Sí, ¿Te parece? sí. Y no ahora, sino yo creo que ya desde hace bastantes años. ¿Por qué? Porque el dinero, la fama, el poder no llena a los seres humanos. Puede colmar nuestra vanidad. Al mirarnos al espejo podemos decir, joder, cuánto dinero tengo, qué poderoso soy, porque soy un banquero, soy un político con influencia. Pero al final eso no te hace feliz, no te colma. Las necesidades de la gente van en otra dirección. Y es básicamente el sentir que tu vida tiene sentido y tener una respuesta a los grandes interrogantes. Y por eso, cada vez que intentamos marginar, no diría la religión, pero sí lo trascendente, reaparece por la puerta de atrás. La reflexión sobre la trascendencia, sobre el más allá, sobre Dios, está siempre presente en la condición humana, y yo creo que, como tú decías, ha vuelto a resurgir en estos tiempos. Pues Pedro, ha sido un verdadero placer y yo sobre todo recomiendo a los espectadores que lean este libro, de verdad, El Enigma de Dios. A mí me da la sensación, leyendo este libro, que tu fe es mucho más profunda de la que tú mismo crees. Eso me han dicho varias personas, pero yo no sé. Sin duda. Acabo ya, o sea, no voy a alargar la entrevista, simplemente es que soy una persona que vive instalada en la duda. Pues no lo sé, a mí me parece que hay muchísima fe. Muchísimas gracias, Gracias Pedro, a ti, ha sido un verdadero placer. Ha sido mutuo, gracias.